Bueno, en el siguiente video les vamos a hablar sobre cómo se absorben los alimentos, los nutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Quienes les presentan son Hanna Sánchez, Manuel Ricardo Varela, María Camila Gordillo y quien les habla, Luisa Fernanda Pinzón. Antes de ver las partes del intestino que están involucradas en la absorción de nutrientes, debemos entender que los alimentos antes de ser consumidos deben pasar por un proceso, ya sea de maduración, ablandamiento, etc. Por ejemplo, la carne. Para esta debemos ablandar las tiras de la carne para que así sea más fácil la masticación. Bueno, tenemos pues que hay dos procesos en la digestión, uno mecánico y otro químico. El mecánico es la masticación, la deglución, la peristalsis, la defecación y la eliminación de alimentos. Y el químico es desde cuando empieza a actuar la saliva de las glándulas salivales, las enzimas del hígado y del páncreas, que pues están regulados por el sistema nervioso y hormonal. Ahora podemos ver que las partes involucradas del intestino son el lumen, que es el espacio vacío en el cual pues llegan los alimentos y estos pasan a los eritrocitos, que son las células encargadas de la absorción de alimentos, y estas son ayudadas por las vellosidades del intestino para absorber los nutrientes y después pasarlos al intersticio, que el intersticio está en todo el cuerpo o en medio de las células, y después de esto pasa a la sangre. Bueno, entonces, en los alimentos encontramos tres grupos principales, los cuales son los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos. Los carbohidratos los podemos encontrar en frutas, cereales, pan, pasta, arroz y productos lácteos. Abajo podemos ver la estructura de un carbohidrato, la cual es un disacárido. Después tenemos las proteínas. Estas las podemos encontrar en la mayoría de las proteínas de origen animal, como carne, pescado, queso, huevos, y también otras de origen vegetal, como cereales, frutos secos y, frutas y verduras. Abajo podemos ver una estructura general de un grupo amino con un carbono alfa y un grupo carboxilo. Por último, los ácidos grasos, los cuales los podemos encontrar en el aceite de oliva, el aceite de palma, de aguacate, mantequilla, nueces, aceitunas, y en la cual tenemos la siguiente estructura, que es una cadena alifática que cuenta con un grupo carboxilo. Por último, encontramos que en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes y los alimentos. Este está constituido por tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ilion, siendo el duodeno donde hay más absorción de estos nutrientes. Bueno, continuando con la absorción de nutrientes y alimentos, hablamos también con unas biomoléculas llamadas carbohidratos. Estas moléculas se encargan aparte de la energía y establecimiento para la célula. O sea, mantener la célula hace que la célula tenga energía y pueda seguir sobreviviendo. Esto se encarga de dos maneras, la digestión de membrana y la hidrólisis intraluminal. La digestión de la membrana se encarga que, digamos, entren tanto las moléculas como la glucosa, la lactosa y la fructosa por la parte de la membrana sin ninguna complejidad. Se les hace demasiadamente fácil. En algunos casos, como están algunas grandes, utilizan puentes de proteínas como el GLUT5, que les da el acceso para que puedan entrar por estas partes a la parte interna de la célula. Y el otro que existe es la hidrólisis intraluminal. La hidrólisis intraluminal se encarga, por ejemplo, como en la sacarosa, separarlo, o sea, romperlo por la mitad para que se pueda desglosar como en de glucosa y de fructosa, para que se le pueda hacer más fácil entrar también por la membrana a la parte interna de la célula. Estas dos maneras se manejan en la parte de la digestión de la membrana con las lactosas y las fructosas. También en la parte de la lactosa y la fructosa uno siempre se va a encontrar la glucosa. Y en estas siempre las enzimas que van a hacer la función para hacer las separaciones siempre van a ser las conocidas amilasas, las maltotasas y las 9 límites maltotasanas. Esto nos da la función para permitir que tanto como por ejemplo la sacarosa, que acá también se encuentra una manera, pueda llegar a romperlas para poder separar la glucosa y la fructosa y sea más fácil su parte interna para entrar. La digestión de la membrana, también hay otro caso que se encuentra cuando ya se va a pasar y se van a hacer la digestión, se van a dar cuenta que también utiliza una que se llama la insulina, que la insulina permite
que la ingrese adentro de la célula la glucosa. Es un buen transporte para poder hacer que induzca. Y en las hidrólisis sigue haciendo la parte entre separar y convertirlas en glucosa. En la parte de la margen derecha, en las absorciones, uno se da cuenta que, digamos, como la glucosa y la lactosa hacen transportes activos en la membrana para que pueda pasar. La fructosa lo mismo, en ciertos casos los llega a separar para que siga siendo la misma glucosa. Y los aminoácidos y dipéptidos y tripéptidos se va a comentar más adelante que eso tiene que ver con la función de las proteínas. Como venía diciendo, la glucólisis es otro tema muy importante que nos empezamos a dar cuenta que empieza a ser la función de la parte de la absorción de los carbohidratos, porque la absorción de los carbohidratos estamos hablando de darle energía a la parte a la célula, que tenga con qué, digamos, mantenerse. Esta glucólisis también se conoce como la ruta de Embden-Meyerhof en 1940, que lo que empieza a hacer cuando ya ingresa la glucosa a la parte de las células, esto sucede también cuando pasa de la parte del transporte en la parte sanguínea a la parte de la célula. De resto, como la hidrólisis, eso se encuentra más en la parte del intestino delgado, que eso sucede también como en el IE1 e ileón. Cuando empieza a absorber los nutrientes de la energía, siempre lo manejan por 10 enzimas para poder transformarla en glucosa y llevándolo por cierto proceso para poderle sacar la mayor cantidad de ATP que pueda tener y la energía que pueda tener transformándolo en un piruvato, que más adelante en otro caso ya se lo manejaría con el ciclo de Krebs. Bueno, en cuanto a la proteína, sabemos que se conforma por la unión de varios aminoácidos, ¿cierto? Y que se encuentra con un carbono alfa unido con un grupo carboxilo y un grupo amino. La destrucción de estas proteínas consiste en la digestión luminal, en donde las proteínas son convertidas en péptidos, que es la unión entre entre 3 y 7 aminoácidos, y pues estos se dirigen a la membrana, en donde hay enzimas de borde de cepillo que se encargan de romper dichos péptidos y los convierten en pequeños aminoácidos o en aminoácidos simples para que puedan atravesar de una forma más fácil pues la membrana. Pues estas enzimas que acabo de mencionar reciben el nombre de peptidasas y pues estas son producidas en el estómago y pues en el páncreas. Pues estas, pues como dije, se encargan de disminuir el número de aminoácidos, convirtiéndolos en aminoácidos libres o sencillos. También es muy importante mencionar que el intestino puede absorber péptidos desde 3 aminoácidos en adelante gracias al canal de proteína PEP1 que mencionaré un poquito más adelante. Y pues también hay que recalcar que al ser absorbida una cadena de 3 aminoácidos, pues por la célula intestinal, pues empieza a actuar una enzima llamada tripeptidasa, que es la que convierte la cadena en aminoácidos sencillos, pues para que puedan pasar a la parte intersticial. Y pues asimismo, si llegan a absorber, si la célula llega a absorber pues cadenas de 2 aminoácidos, lo que pues actúa otra enzima diferente, que es la dipeptidasa, y pues esta se encarga de separarlas en 2 aminoácidos sencillos, también para que puedan pasar a la parte intersticial. Bueno, pues en cuanto como ingresa por medio de la membrana, hay que mencionar que hay transportadores de aminoácidos y pues el canal más importante, que es el de proteína PEP1, que como podemos ver en la imagen se encarga de absorber péptidos de 3 aminoácidos y ya en su interior, bueno, esto lo hace por medio de hidrógenos y ya en su interior actúa lo que es la tripeptidasa, que como dije anteriormente se encarga de separarlos en aminoácidos sencillos, y pues como nos damos cuenta, al entrar hidrógeno actúa una bomba de hidrogenión sodio, y pues esta es con el fin de que el hidrógeno que ya está dentro de la célula pueda salir y pueda seguir cumpliendo como su ciclo para que puedan permitir el ingreso de más aminoácidos, y pues empieza a ingresar también sodio, y por eso es que hay otra bomba que es la de sodio potasio ATPasa, que se encarga de sacar, o sea, agarra el sodio y lo saca e ingresa 2 unidades de potasio.
Y pues en cuanto a las peptidasas, bueno, pues como bien sabemos, cuando comemos secretamos pues jugo gástrico y pues el pH baja, ¿sí? Entonces esto permite que se active la pepsina. Y pues también es muy cierto que en el intestino delgado se da el tripsinógeno que activa la tripsina y pues esta permite la activación de varias peptidasas y pues todo esto sucede fuera del páncreas porque si sucediera dentro, las enzimas al activarse harían que el páncreas se consumiera a sí mismo. Bueno, ahora vamos con la absorción de los ácidos grasos. Estos son componentes básicos en nuestra dieta diaria y son de suma importancia porque cumplen funciones en el organismo que sirven como fuente de energía y aislante térmico. También son un conjunto de moléculas orgánicas heterogéneas, insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. También los elementos que los constituyen son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La mayoría de estos están formados por la unión entre un ácido y un alcohol. También suelen tener dos grupos, uno hidrofílico, que es polar y por lo tanto se une al agua, y el otro es hidrofóbico, que es no polar y por lo tanto se aleja totalmente del agua. También los ácidos grasos son saturados cuando no poseen enlaces dobles y estos se convierten flexibles y sólidos a temperatura ambiente. Y los insaturados, si en la cadena hay dobles o triples enlaces, se convierten en rígidos a nivel del doble enlace, siendo líquidos aceitosos. Tenemos que los triglicéridos tienen una estructura llamada glicerol, que es uno de los principales productos de la degradación digestiva de los lípidos, y en cada hidroxilo se une a un ciclo graso. ¿Qué ocurre después de consumir los ácidos grasos? Después de consumir estos ácidos grasos ocurre una emulsificación, que es un proceso en el que una enzima de ácido graso se une con una que produce el páncreas, que se llama lipasa. Esta lipasa se encarga de ayudar a que el cuerpo absorba la grasa descomponiéndola en ácidos grasos. La emulsificación es un proceso donde rompen las partículas y van formando una gota donde en el centro se ubican los triglicéridos diacilgliceroles y los ésteres de colesterol. En la parte de afuera, las sales biliares, los fosfolípidos, los ácidos grasos libres y colesteroles no esterificados. Como es una partícula tan grande, las probabilidades de que pueda atravesar la membrana son cero. Es ahí donde entran en función las sales biliares. A medida que se van agregando las sales biliares, la estructura tiende a parecerse a una vesícula unilaminar, que es de una sola capa, y si además se le agregan más sales biliares, se hace más ácido y la vesícula unilaminar se convertirá en una micela mixta, que es más pequeña y fácil de absorber. Y esta, a medida que se va acercando a nuestra capa ácida, todos los ácidos grasos libres comienzan a desaparecerse, llegando al canal donde nos ayudará a transferir los ácidos más largos, que se llaman FAT o CD36.